la sangre de Cristo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Me da un gusto el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión voy a compartir un tema titulado La sangre de Cristo. El primer versículo que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Algunos de ustedes ya lo conocen, este versículo, donde aquí nos habla que en qué consiste el amor de Dios. Dice aquí en 1 de Juan, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo se puede entender la sangre de Cristo? Bueno, como ustedes saben, la palabra de Dios se puede entender de 4 maneras. La sangre de Cristo también. La primera es entenderla literalmente. Como ya sabemos, cuando hablamos de algo literal, es algo que se entiende a la letra. Tal y como está escrito, así se entiende. Y tenemos el ejemplo de San Juan, capítulo 19, versículo 34. En este versículo nos recuerda cuando después de que Jesús fallece en la cruz, le hieren su costado con una lanza y sale de él agua y sangre. Dice así la palabra de Dios. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Aquí vemos entonces que se entiende la letra. Fue algo literal. De su costado brotó la sangre y brotó además agua. Esa es la primera forma de entender la sangre de Cristo. Era sangre de Jesucristo que salió literalmente de su cuerpo. La segunda forma de entender la sangre de Cristo es la forma simbólica o figurada. ¿Y dónde lo podemos ver? Cuando Él habla acerca de beber su sangre y comer su cuerpo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 53, aquí nos muestra cómo Jesucristo, predicando la palabra, dice esto. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 53, dice: Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Algunos se escandalizaban porque no entendían, creían que Él lo decía literal. Pero nosotros hemos entendido que es simbólico, porque más adelante el mismo Señor Jesucristo, antes de sufrir la cruz, cuando participa de la Pascua con los discípulos, Él les dice acerca de esto. Él les explica que su cuerpo es el pan y que su sangre es el jugo de la uva. Aquí vemos entonces representado en el jugo de la uva su sangre y en el pan el cuerpo de Jesús. A eso se refería. Está hablando simbólicamente de su propio cuerpo y de su propia sangre, que en un futuro derramaría. No está hablando en este momento literalmente. La otra forma de entenderse, o que se puede entender la sangre de Cristo, es la forma espiritual. Y la forma espiritual la encontramos en Hebreos 9:14. Aquí nos habla acerca de lo que Jesús hizo, movido por el Espíritu Eterno, porque el Espíritu de Dios lo guiaba. Recuerden que Él tenía el Espíritu de Dios, como lo dice Isaías, y Él, hermanos, era guiado por Él. Dice Hebreos 9, versículo 14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Aquí lo vemos, no es literal cuando habla de la sangre de Cristo, tampoco es simbólico. Aquí está hablando espiritualmente, porque dice que va a limpiar nuestras conciencias. Va a limpiar nuestras conciencias de la obra de muerte para que sirváis al Dios vivo.
y esa parte es la espiritual. Aquí en ese sentido vemos que sí se limpian los pecados, pero no se puede decir que es literal, pero sí es espiritual, porque ante Dios tus pecados fueron perdonados. Esa es la parte espiritual cuando habla acerca aquí de la sangre de Cristo. Y la parte profética, que la vamos a dejar al final. Quiero aquí también mencionar en el versículo 14, dice aquí que va a limpiar vuestras conciencias de la obra de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Porque pues su sangre nos viene a limpiar de la contaminación y la culpa del pecado, porque el pecado viene a ser como una infección que se empieza a grabar hasta que está en todo tu cuerpo, no literalmente, sino espiritualmente, está en todo tu cuerpo infectado, y viene Jesús con su sangre y entonces te limpia espiritualmente con su sangre de la culpa y la contaminación que el pecado ha ocasionado al mundo, la infección del pecado. Quiero compartir con ustedes lo que dice en el libro de Romanos 3:25, en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 25. En esta carta el apóstol Pablo nos habla también del alcance de la fe. Dice 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El mismo Dios propuso a Jesús para que Él fuera el que derramara su sangre, pero dice que Dios propuso en propiciación por la fe en su sangre. Quiere decir que nosotros, que lo que dice Pablo, es que lo que Dios propuso es que los hombres que han pecado y que Dios va a perdonar, es porque ellos van a poner su fe en la sangre de Jesucristo. Bien dice el mismo Pablo en Colosenses 3:4, porque Cristo es vuestra vida. Cristo es vuestra vida, en él está nuestra vida, y sin Cristo no tenemos vida. Por eso mismo Dios lo puso en propiciación. Propiciación lo podemos encontrar como sinónimo de favorable. Lo puso como favorable, pero también lo podemos encontrar como aquel sacrificio expiatorio. Propiciación significa un sacrificio expiatorio. Y lo relacionamos con pues una oveja expiatoria, o aquel que será culpado de todos los delitos, en este caso de los pecados. Jesucristo fue puesto en propiciación, quiere decir que Él fue el sacrificio expiatorio, o aquel sobre el cual, o aquel que fue culpado de todos los delitos o de todo el pecado. Y Dios lo puso así para que Él pasara por esto, y que los que miraran ese sacrificio expiatorio y tuvieran fe en su sangre derramada, entonces se manifieste la justicia de Dios, atento a haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados. Dios lo que hace es, a través de la fe en la sangre de Jesucristo, pasa por alto tus pecados, te justifica de todo aquello que has cometido en el pasado. La sangre de Cristo tiene 6 propósitos espirituales. ¿Cuáles son esos 6 propósitos espirituales? El primero es que la sangre de Cristo redime. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí se utiliza la palabra redime o nos ha redimido. ¿Cómo fuimos redimidos según lo que dice aquí la Escritura? Con la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo, su propósito es redimir. ¿Y qué significa que fuimos redimidos? Según lo que dice el versículo, redimir significa comprar. Fuimos comprados para Dios con tu sangre. ¿Con la sangre de quién? Del Cordero. Fuimos comprados de entre todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. El segundo propósito de la sangre de Cristo es que nos limpia. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 1:7, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Aquí lo dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Cristo, su Hijo, o de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? Lo que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Y limpiar, dice aquí, también es purificar. Limpiar es purificar. Somos purificados del pecado porque el pecado viene a ser una infección, una lepra que cunde en todo el cuerpo, que nos infecta y tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado. Y la única manera en que puede ser limpiado el pecado, purificado, es con la sangre de Jesucristo. Ya vimos dos propósitos espirituales de la sangre de Cristo. El tercer propósito espiritual lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Cuando Pablo habla a los Colosas, o a los Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Dice así: y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Cómo se logró pacificar? Dice, lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo pacifica, llena de paz. Ustedes recordarán la historia de Abraham cuando lo sale a recibir Melquisedec después de la derrota que sufrieron los reyes de aquel tiempo a manos de Abraham. Y sale Melquisedec y le recibe con pan y vino. Y entonces vemos aquí que él se llama Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Por eso Jesucristo o Melquisedec es un tipo de Cristo, porque Cristo viene a ser un pacificador, el que va a poner paz entre Dios y los hombres, o entre los hombres con Dios. Una paz duradera, una paz que no podemos encontrar aquí en el mundo, sino que Jesucristo nos la está dando y la dará a todo el mundo cuando venga a su reino nuevamente. Así que la sangre de Cristo logra algo muy importante: pacificar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Que haya paz, para que de esa manera el hombre pueda servirle a Dios, para que el hombre pueda ser un vaso útil para su servicio. Otro de los propósitos de la sangre de Cristo es el que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9 dice así: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí vemos un versículo que nos muestra que la sangre de Cristo redime, limpia, pacifica, y aquí dice justifica. La sangre de Cristo te justifica. ¿Qué significa justificar? Hay muchos ejemplos que pudiéramos dar acerca de justificar, como cuando en la escuela
por razones de salud tienes que faltar y al día siguiente llevas un justificante médico para que no te ponga la falta del día anterior. Y así, ante el maestro o ante el profesor, pues no te vayan a poner una falta que te afecte en tu calificación. Se está justificando. Ahora, aquí en este caso, justificar significa considerar a alguien como inocente. Que aunque nosotros somos pecadores o fuimos pecadores, o el hombre peca, el hombre es pecador, con la sangre de Cristo puede ser considerado como inocente. Si yo tengo fe en la sangre de Cristo, llego a ser considerado como inocente. Quiere decir que soy justificado. Ese es uno de los atributos de la sangre de Cristo. Un propósito por el cual la sangre de Cristo vino a ser derramada. Justifica. También la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo se obtiene remisión. Y aquí lo dice en Mateo 26, 28. Vamos a ver lo que dice. Mateo capítulo 26. Versículo 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y aquí encontramos la palabra remisión. La sangre de Cristo es para remisión de los pecados. ¿Qué significa la palabra remisión? Remisión significa perdón. La sangre de Cristo es para perdonar los pecados. La única manera para que mi pecado sea perdonado es por la sangre de Jesucristo. Si yo no creo en Jesús y quiero que mi pecado sea perdonado, es imposible. Para con Dios sería imposible. La única manera es por medio de la sangre de Cristo, para poder hallar remisión. Y la número 6, vamos a ver lo que dice en Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7, nos habla acerca de otro propósito de la sangre de Cristo. Dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Aquí habla de la redención por su sangre. Remisión y redención no son lo mismo. Ya decíamos que remisión es perdón y redención por su sangre significa una liberación a cambio de un rescate. El rescate lo dio Jesús con su muerte y nosotros fuimos liberados por medio de ese rescate. Por eso se llama redención. Algo similar como cuando alguien está secuestrado y piden un rescate. Así igual Jesucristo, nosotros estábamos secuestrados por el pecado, se enseñoreaba de nosotros, como lo dice en Génesis, pero vino Jesús y pagó ese rescate con su propia sangre. Por eso dice la Biblia en Efesios 1:7 que con su sangre se obtiene redención. Liberación a cambio de un rescate. Vamos a regresar un poquito al texto anterior de Mateo 26, 28, porque quiero hacer unos comentarios más acerca de este versículo. Mateo 26, 28. Y podríamos decir que les estaba anticipando lo que iba a suceder más adelante. Dice Mateo 26, 28. Y aquí en este versículo vamos a ver las tres formas de interpretar la sangre de Cristo. En un solo versículo, o las cuatro formas, que ya lo comentábamos al principio. Literal, espiritual, simbólica y proféticamente. Aquí vemos las cuatro formas de interpretar la sangre de Cristo.
Vamos a analizarlo, dice así. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Si notamos este versículo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí vemos la parte simbólica, porque dice, y comiendo ellos tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Estaban en la fiesta de la Pascua, celebrando la Pascua, y Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Es simbólico, como nosotros lo decimos en la fiesta de Pascua, cuando tomamos el pan y tomamos el jugo de uva, decimos que eso representa el cuerpo y representa la sangre de Cristo. Eso es simbólico. Aquí vemos la parte simbólica, cuando dice la sangre del nuevo pacto. Luego dice, la cual es derramada por muchos. Esa parte es la parte literal. Cuando dice derramada por muchos se refiere cuando iba a morir en la cruz y su sangre se iba a derramar. Desde que fue azotado, desde que fue clavado y cuando en la cruz y cuando con la lanza hirieron su costado, ahí vemos que su sangre fue derramada. Eso es literal. Y después, cuando dice por muchos para remisión de los pecados, cuando dice remisión de los pecados, como decíamos, la palabra remisión es perdón, para perdón de los pecados. Esa parte es la parte espiritual, porque tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con de cómo estamos delante de Dios, cómo Él nos mira a nosotros, esa parte que no podemos ver, que es intrínseca. Esa parte cuando dice que nuestros pecados son llevados a la profundidad de la mar, cuando Dios se olvida de nuestros pecados, todo eso viene a ser la parte espiritual. Por eso aquí lo dice, para remisión de los pecados. Hablan en un plano espiritual. Y la última parte, la última forma de entender este versículo es la profética. ¿Y cómo vemos la parte profética? Bueno, la parte profética porque, como dice en Isaías 53:6, dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que iba a suceder unas horas después a lo que Jesús estaba diciendo. Unas horas después iba a pasar lo que ya estaba profetizado en el libro de Isaías 53, versículo 6. Ustedes ya lo conocen, vamos a leerlo para que lo podamos ver que sí es este versículo que Jesús dijo, pues también tiene algo profético, también se entiende proféticamente. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es profético. Isaías estaba profetizando algo que sucedería con el príncipe Mesías, con el Hijo de Dios, con Jesús. Y cuando Jesús lo dice aquí, está a punto de cumplirse esa profecía de Isaías. Por lo tanto, este versículo también se entiende proféticamente. Las 4 formas de entender la Biblia la podemos ver reflejada en este solo versículo de la sangre de Cristo. Así que la sangre de Cristo, Dios le ha dado un propósito muy grande. Tanto dice que lo ha puesto en propiciación por la fe en Jesucristo para justificación. Vamos entonces también a entender que en este mismo versículo de Mateo dice, es mi sangre del nuevo pacto. Aquí la palabra que se utiliza de pacto en griego es la palabra diatseke, que aquí se traduce como pacto. Es muy importante hacer esta aclaración. Pacto lo vemos en el Antiguo Testamento, el pacto que Dios hizo con su pueblo, y en el Antiguo Testamento vemos muchos pactos. En el Nuevo Testamento, o a lo que se le conoce como Nuevo Testamento, porque realmente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son las Sagradas Escrituras, aquí le llama pacto, dice Jesús, el pacto, el nuevo
pacto, y pacto de atzeke. Vamos a ver otro versículo de Hebreos 9:15. La sangre de Cristo viene a sellar un nuevo pacto. Vamos a ver por qué. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 15. Dice: así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y entonces decíamos que remisión quiere decir perdón. Jesús viene a ser mediador del Nuevo Testamento. En el libro de Mateo que acabamos de leer, en el capítulo que acabamos de leer, dice el Nuevo Pacto. Y aquí dice el Nuevo Testamento. ¿Será lo mismo? Bueno, la palabra que se utiliza aquí para decir Nuevo Testamento es exactamente la misma palabra en griego que se ocupa en Mateo, diatzeke, que significa testamento, pacto. Por eso entendemos que se refiere a lo mismo. La sangre de Cristo es para sellar el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Es exactamente, se refiere a lo mismo. Para que interviniendo muerte, ahí es la muerte de ¿quién? La muerte de Jesús. ¿Para qué? Para la remisión o para el perdón de las rebeliones que había debajo del primer testamento o debajo del primer pacto. La rebelión. ¿Las rebeliones de quién? La rebelión del hombre, la rebelión del pueblo de Dios. Había mucha rebelión y tenían que ser perdonados. Solamente se podía lograr esto con la sangre de Jesús. Y ya siendo perdonados de esas rebeliones del primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes fueron llamados? Pedro, Juan, Pablo, todos esos hombres de la iglesia primitiva, los 144,000 y muchos gentiles de aquel tiempo que se unieron, pues fueron hombres que fueron llamados y van a recibir la promesa de la herencia de la vida eterna, la herencia eterna. Pero para eso era importante ser perdonados de las rebeliones que habían hecho en contra del antiguo pacto, para que pudieran ya ahora sin falta y justificados ser parte ahora del nuevo pacto o del Nuevo Testamento. Solamente se logra por medio de la sangre de Jesucristo, y se refiere principalmente aquí a los judíos, que ellos estaban en el primer pacto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ya después fueron los gentiles ingeridos a este cuerpo. Pero era la única manera de hacer un nuevo pacto, perdonar a los del antiguo pacto para que formaran parte del nuevo pacto. Dios no los desecha, les dio la oportunidad de que tuvieran la promesa que Él da, que siguieran con esta promesa. Dice, y entonces ya nosotros entramos posteriormente a eso, los gentiles, del pueblo gentil. Por eso dice aquí en el libro de Efesios 2:13, dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros no estábamos en ningún pacto, nosotros no teníamos promesas, no se nos habían dado nada de esto, no teníamos Dios, no teníamos nada. Por eso lo que dice en Hebreo no se aplica a nosotros, sino que hasta después, ya que Dios hace un nuevo pacto, Jesucristo muere en la cruz, se nos da la oportunidad que nosotros ahora estemos cerca de ¿quién? Cerca de Dios, cerca de su pueblo, solamente por medio de la sangre de Jesucristo, y de esa manera tengamos también la misma promesa que tiene el pueblo de Dios, y seamos parte del pueblo de Dios, que es la promesa de la herencia eterna, como lo decía en Hebreos. Y como es eso, la única manera de poder obtener esta herencia, de poder obtener y ser parte de esto, dice en el libro de Hebreos 9:22, Hebreos capítulo 9, versículo 22, va a ser el último versículo que vamos a leer. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Amén. Así que aquí tenemos el ejemplo. Si Jesucristo no hubiera venido y no hubiera derramado su sangre, no hubiera perdón de pecados y por lo tanto nuestras rebeliones, las rebeliones del pueblo de Israel no serían perdonadas y mucho menos nosotros los gentiles seríamos ingeridos y gozaríamos también de las promesas de nuestro Dios. Por eso la sangre de Cristo tiene una gran importancia, muy importante para nuestra vida, si no lo más importante en nuestra vida, el sacrificio de Jesucristo, porque, como dice Colosenses 3, capítulo 3, versículo 4, porque Él es vuestra vida, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, amados hermanos, espero que este tema tan importante para nuestras vidas, que la sangre de Cristo limpie nuestras conciencias y que nunca nos olvidemos de cómo Dios nos purificó de nuestros pecados pasados, para que se luchemos y que Dios nos ayude a andar en novedad de vida. Acuérdense que no son nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Me despido de ustedes, que tengan un excelente sábado alabando al Todopoderoso con todas sus familias. Gracias por la invitación de poder compartir con ustedes este humilde mensaje. En el nombre de Jesucristo, paz a vosotros, hermanos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Colosenses 4:6, paz a vos.